Saludos a todos, bienvenidos a Karlovac, una ciudad que parece detenida en el tiempo, silenciosa y solitaria, en la que destaca la naturaleza en su máxima expresión. A pesar de las obras y reconstrucciones, Karlovac te sorprende con paisajes verdes y caminos donde el ruido de la ciudad se transforma en silencios. ¿Te atreves a descubrir conmigo de estos entornos naturales y caminar hasta uno de sus ríos? Te prometo un último recorrido lleno de calma y serenidad. Acompáñame, sean todos ustedes bienvenidos. Desde una parte de un sendero que bordea Karlovac se descubre una ciudad que sorprende con su diseño medieval en forma de estrella de 6 puntas. Es una de esas joyas arquitectónicas que revelan su historia si nos detenemos a observar con atención más allá de un mapa donde vamos a caminarla en detalle para apreciarla mejor. El recorrido comienza en el distrito de Gaza, un punto desde donde se puede apreciar gran parte del trazado fortificado de Karlovac Antigua. Pero lo que verdaderamente llama la atención no son sus construcciones, sino los espacios verdes que prevalecen sobre el lugar, parques silenciosos, senderos peatonales y caminos ideales para los ciclistas y personas amantes de caminar solo o acompañado por mascotas. Y es que aquí se encuentran alrededor de 12 parques distribuidos a lo largo de la ciudad, cada uno ofreciendo una pequeña pausa natural en medio de esta urbe en transformación. A medida que camino se notan señales de reconstrucción en viejos edificios en proceso de restauración, fachadas descascaradas y algunas casas abandonadas que parecen guardar secretos. Karlovac parece estar renaciendo, aunque lentamente, y eso le da un encanto diferente. Vamos a seguir por este sendero y descubrir más allá de lo que esta ciudad tiene para ofrecer. El recorrido me lleva por los alrededores de Karlovac, donde se observan caminos boscosos y los prados bajos comienzan a apoderarse del paisaje. Tal como les decía antes, por encontrar la zona central antigua en obras, me veo obligado a caminar buscando naturaleza y otros espacios para compartir con todos ustedes. Y me pregunto aquí, ¿qué es lo que puede contar una ciudad silenciosa como esta? Pues acompáñame a descubrirlo. Y al hacer un recorrido de estos en Karlovac, donde todos los planes de turista cambian, encuentro que la ciudad está en una etapa de renovación, con muchos edificios en obras y zonas antiguas que parecen prepararse para un nuevo capítulo. Lo más valioso para mí en estos momentos son los espacios naturales que parecen surgir de la nada, como una invitación a perderse y disfrutar del paisaje. Desde mi experiencia propia, aprecio bastante de encontrar estos privilegios que cada vez son más difíciles de hallar de aire puro y completa tranquilidad. Solamente basta ver las grandes ciudades donde se reclaman parques y espacios tranquilos. Sigamos caminando porque aún hay mucho por ver. No hace falta un mapa en este punto para orientarse, solamente seguir el sendero que está desgastado sobre el prado para seguir ese espacio que va marcando la estrella que delimita el casco antiguo de Karlovac. Y así se van descubriendo espacios más peculiares. Más adelante se encontrará el Arboretum, un pequeño parque lleno de árboles y senderos donde se puede sentir la verdadera esencia de Karlovac. Aunque el lugar parece algo descuidado, su belleza radica en la simplicidad y en esta tranquilidad que se encuentra en pequeñas ciudades como esta. Les recuerdo que esta es la novena ciudad por habitantes de Croacia y aquí se encuentran algunas señales de reconstrucción que contrastan con la calma natural del entorno. Es curioso cómo Karlovac mezcla sin dificultad alguna, en plena ciudad, lo antiguo con lo nuevo y lo olvidado con lo restaurado.
Esta es una forma de hacer un turismo ecológico, sostenible y también buscando la calma, como tantas personas que buscan la playa para disfrutar del sol. Aquí caminar es como viajar en el tiempo, ya que es una experiencia donde cada rincón te invita a reflexionar y a disfrutar de este presente. Lo cierto es que no hay mucho por hacer en Karlovac en el sentido turístico convencional, pero ese precisamente es su encanto, ya que aquí se contempla, se camina sin prisa y se reconecta con uno mismo en medio de la naturaleza, además de estar por momentos completamente solo en cualquier lugar por el que te encuentras deambulando. Me gusta compartir estas historias para que vean la tranquilidad con la que se vive en una ciudad. A veces la tranquilidad es excesiva y uno se pregunta realmente qué se puede hacer en un sitio de estos. Y sería interesante saberlo, aunque se requiere vivir de estos espacios para apreciar lo que es el silencio, la calma, la tranquilidad. Hay ciudades en las que no hay ningún parque y los que hay se vuelven inseguros. Pero esta ciudad de Karlovac permite ir a cualquiera de los más de 10 parques que se encuentran. Hay demasiado espacio abierto para caminar aquí. Y al fondo vamos a llegar a lo que es el río Corana y un bar que recomiendan para tomar algo, que es el Corana. Vamos a ver qué hay a los alrededores de este sitio. Cerca de aquí está un parque acuático y la perspectiva de lo que es el río. La primera vista que hay del Corana, un río bastante caudaloso. Esto es una especie de esclusas. ¡Qué belleza! Valía la pena venir a este sitio en un atardecer de pintura. Observen lo que lleva a venir sin ninguna ruta. Este es un río en el que se permite nadar, donde hay una playita más adelante, pero observen el corte del río, una especie como de caída de lo que es el río. En la zona de allí se permite nadar. Esta época del año no es permitido por las bajas temperaturas. Y al otro lado se observa lo que es el parque deportivo de la ciudad. Si volteo, la perspectiva de este río es en el que la gente viene a nadar en primavera, verano. Hay ciudades que descrestan por el centro, por las construcciones, por la historia. Esta es una ciudad que escogí al azar, ya que vivo en Croacia y conozco gran parte de sus ciudades. Pero esta siempre es como de esas zonas que siempre quedan por ver, ya que está en la mitad de caminos o pasando de Zagreb a Rijeka, Zagreb a Split, y es una ciudad de paso. Quizás no tiene mucha relevancia, pero llegando a estos paisajes y a estos momentos se agradece el parar por aquí. Y he decidido mostrar en programas lo que es Karlovac, porque no hay nada de esto. Y en español nadie la ha mostrado. Si llegan en algún momento, seguramente les va a encantar si buscan naturaleza, si buscan desconectarse un poco. Este es el panorama entonces de uno de los ríos, Corana, en Karlovac.
Siempre digo que hay que ver todo en todas las direcciones. Y esto es un arbusto que, como pueden ver, tiene la forma de pavo real. Está al lado del río Corana. En la parte de atrás, diferentes flores de colores. Pequeñas sorpresas que se encuentra uno caminando y viendo en todas las direcciones. Mientras el recorrido llega a su fin, miro atrás y agradezco cada paso que me trajo hasta aquí. Karlovac no es una ciudad para todos. Su calma y soledad parecen tener demasiado para quienes buscan un entretenimiento constante. Pero para aquellos que valoran la tranquilidad, naturaleza y pequeños detalles, esta ciudad es un destino inesperado y sorprendente. Aquí el tiempo se mueve a tu ritmo y cada sendero invita a detenerte, respirar y apreciar lo simple. Me despido de Karlovac con una sensación de paz y con la certeza de que estos espacios naturales son un tesoro poco conocido en Croacia. Si has llegado hasta este punto, darte las gracias por acompañarme en este recorrido. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que me sigan en más viajes por ciudades donde la naturaleza y la calma en ocasiones son los protagonistas. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, chao.